Inchuna. Conversaciones sobre audiología y equilibrio. Un podcast de Inventis. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast dedicado a la vestibología. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del profesor Enrico Armato, quien cuenta con 37 años de experiencia como otorrinolaringólogo hospitalario, más de 30 años de pasión en el campo vestibular, profesor en el Departamento de Neurociencias de la Universidad de Padua en Italia y doctorado en investigación por la Universidad de Lorena en Francia. Enrico es una figura de gran experiencia en el campo que nos guiará en el descubrimiento del Video Head Impulse Test, más conocido como VHIT. Junto a él exploraremos su trayectoria profesional, el valor clínico de este examen y su papel en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes. Buenos días, profesor. ¿Cómo nació su interés por el campo vestibular? Gracias por su amable invitación. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes hoy. Mi interés nació hace 30 años cuando escuché una ponencia del Dr. Eric Ulmer en un congreso de vestibología en París. La innovación de sus contenidos y la claridad de su exposición fueron sorprendentes y me dejaron fascinado. Al año siguiente fui a visitarlo a Marsella y lo vi trabajar en su consultorio profesional, llamado en francés cabinet. Vaya. ¿Podría por favor describirnos detalladamente su consultorio, que en francés se denomina cabinet? Bueno, tengo que decirte la verdad. En primer lugar, lo excepcional era la ubicación geográfica. Eric estaba en Marsella y tenía una vista al Vieux-Port, es decir, al Puerto Viejo. Era algo extraordinario. Entrabas y veías esa extensión del mar con los barcos y con Notre-Dame de la Garde al fondo. Luego había habitaciones y habitaciones llenas de instrumentos, de equipos. El paciente cambiaba habitación prácticamente en cada examen. Mira, es una experiencia realmente única. Es fascinante. Quedé completamente cautivado y eso me convenció de comprar mi primer sistema de videonistagmografía. A partir de ahí nació una profunda amistad y una relación habitual, primero en Marsella y luego en Cannes, cuando se mudó allí. Aprendí muchísimo, y debo decirte que considero a Eric mi auténtico maestro, mi guía, mi faro en el mundo de la neurotología, tanto en el enfoque con el paciente como en la realización de pruebas, los trucos y la interpretación. Y por último, pero no menos importante, la relación con el paciente, porque la relación con el paciente es algo fundamental. Desgraciadamente, Eric nos dejó prematuramente en 2011. Usted fue un gran amigo del Dr. Eric Ulmer. ¿Puede contarnos algo sobre esta amistad y cómo ha influido en su visión clínica? Por supuesto. Lo que siempre me impresionó de Eric fue su competencia científica y su gran humanidad. Sus conocimientos de informática eran tales que le permitieron escribir en lenguaje 2 la primera versión del software de videonistagmografía, cuyo algoritmo descentrado de la pupila fue creado en colaboración con el CNR francés. Su humanidad se expresaba en la gran disponibilidad y bondad de corazón que realmente demostraba a todos. Además, tenía un gran sentido del humor. Siempre contaba chistes al estilo británico y con un gran sentido de la autoironía. Compartimos numerosos congresos en los que su generosidad se traducía en un intercambio sustancial de información. Publicamos artículos juntos y fui su invitado en numerosas veladas conviviales porque a Eric también le encantaba y apreciaba la buena mesa. ¿Hay algún congreso que recuerde con una sonrisa y que le haya marcado especialmente junto con el Dr. Eric Ulmer? Por supuesto, recuerdo muy bien su invitación a la reunión de usuarios de la videonistagmografía francesa en 1999. Estábamos en Marsella. Yo estaba muy emocionado porque tenía que presentar una ponencia y era el primero en hablar por la tarde, así que había el almuerzo y después comenzaban de nuevo las sesiones. Recuerdo que quizás bebí un par de copas de más para poder relajarme. Imagino que fue un momento de intercambio muy interesante. Precioso. Había muchas personas importantes. Mencionaré un nombre por todos. El profesor Georges Frese, que es quien dio nombre al esquema de Fres que se utiliza para expresar los valores de las pruebas calóricas bitérmicas.
Hablando ya un poco más de la parte relacionada con los exámenes, me gustaría pasar ahora a su vida cotidiana en Italia. ¿Cómo organiza su actividad en su consulta y cuáles son los exámenes más frecuentes en su práctica diaria? Por supuesto, el hecho de ser un profesional independiente, que es lo que soy actualmente, me da mucha libertad organizativa, ya que no trabajo en una clínica con otros colegas, sino en mi consulta privada. Por lo tanto, puedo programar mi agenda libremente e intento satisfacer las necesidades de los pacientes. No es raro que trabaje también en días festivos, sobre todo con personas que conozco desde hace tiempo. Esto se debe a la importancia de la relación entre médicos y pacientes. Claro, esto realmente demuestra una gran y verdadera pasión por su trabajo y un compromiso. Tengo un convenio también con la Universidad de Padua en el Departamento de Neurociencias. Y esto me lleva a tener siempre estudiantes en prácticas del curso de grado en audiometría. Esto es un gran estímulo porque a mí la enseñanza me gusta mucho y es bonito ver a personas apasionadas. Volviendo al tema principal, el recorrido de las visitas de los pacientes sigue algunos pasos fundamentales como la recogida de la anamnesis, es decir, la descripción de los síntomas y su evolución, el examen clínico vestibular bajo la máscara videonistagmoscópica y finalmente el VEGIT. Sin embargo, luego obviamente se adapta al paciente y a la sospecha diagnóstica, por lo que pueden entrar en juego la BNG con la oculomotricidad, las pruebas calóricas cinéticas, bitérmicas, precalóricas, obviamente, y los potenciales evocados vestibulares. Como es lógico, al no poder prever la extensión y la duración de las pruebas, no es raro que haga volver al paciente de inmediato para completar el proceso. Todo se concluye con la elaboración de un informe detallado que, recuerdo, es un acto obligatorio en la profesión médica. Entonces, ¿usted considera mucho los síntomas, pero también la historia del paciente para hacer un diagnóstico correcto? Absolutamente sí. Este binomio es inseparable y siempre es la anamnesis la que guía la sospecha diagnóstica. La clínica, en la mayoría de los casos, constituye una confirmación de la sospecha surgida durante la anamnesis. Fantástico, muchísimas gracias por estas respuestas tan interesantes y se nota la gran pasión que usted tiene por el campo vestibular. Usted fue uno de los primeros en utilizar el Synapsis VEGIT en Italia. ¿Cómo ha visto evolucionar esta herramienta a lo largo de los años y qué papel desempeña hoy en el diagnóstico vestibular? Gracias, Mario. Es una pregunta muy bonita y me permito hacer una pequeña digresión también sobre la videonistagmografía, porque fui de los primeros en recibir en Italia un sistema completo. Era 1997. Todavía recuerdo la emoción cuando vinieron a instalarlo en mi consultorio. El sistema era completo y esto me permitió adquirir una gran experiencia en todos sus módulos. Las principales características que han evolucionado positivamente con el tiempo han sido la inmediatez y la sencillez operativa en el uso cotidiano, la abundancia de parámetros proporcionados, que sin embargo siempre se presentaban según una jerarquía de importancia, y la claridad insuperable de las trazas de posición y de velocidad del ojo. Todo era realmente personalizable. Igualmente para el VEGIT, que era la pregunta que me hiciste, comencé a usarlo hace más de 10 años, he realizado personalmente miles de exámenes y he apreciado sus características únicas como la ausencia de una máscara en el rostro del paciente, la información binocular en el plano de los movimientos de la cabeza, plano horizontal, el gráfico de posición de la mirada y no solo el de velocidad de la cabeza. Lo considero una prueba fundamental por la precisión de la información y la rapidez de ejecución. De hecho, lo realizo de rutina en todos los pacientes, salvo, obviamente, en los casos clásicos de canalolitiasis. ¿En todos los pacientes? Sí, Mario, efectivamente en todos los pacientes, porque precisamente su sencillez y su completitud son dos elementos sumamente favorables para esta prueba. Nunca prescindo de ella. Muchas gracias, Enrico. Desde el punto de vista clínico, ¿cuán importante es el VEGIT para distinguir un problema vestibular periférico de uno central? Excelente pregunta. El VEGIT permite eliminar la subjetividad del examinador en la interpretación de los resultados. Esto es una ventaja considerable, especialmente si la experiencia del clínico no es muy amplia.
En un paciente con un problema periférico se evidenciará un daño en el circuito del reflejo vestíbulo oculomotor, con una reducción de la ganancia y una alteración en la morfología de la respuesta debido a la aparición de sacadas de refijación. El paciente con un problema central casi siempre mostrará un reflejo vestíbulo oculomotor normal. Sin embargo, tengamos en cuenta que existen excepciones a todas las reglas y algunos pacientes con problemas centrales muestran un VHIT positivo igual que los periféricos. Por supuesto, siempre hay excepciones en todas partes. Absolutamente. ¿Qué patologías vestibulares específicas se benefician más del uso del VHIT como una herramienta diagnóstica precisa y efectiva? Mira, me gustaría responder que todas. Obviamente, existen muchos patrones de lesión y su identificación ayuda muchísimo al clínico en el proceso diagnóstico. Como mencionaba, tiene menos relevancia en los patrones clásicos de canalolitiasis porque resulta negativo. Entiendo. ¿Podría describirnos uno de los patrones más frecuentes en este campo? Mira, absolutamente sí, y es el de la neuritis vestibular, una forma aguda de vértigo, como bien sabemos. Al principio se presenta en la mayoría de los casos como neuritis vestibular superior, es decir, daño del canal semicircular lateral y anterior, por lo que hay una reducción de la ganancia, aparece la presencia de sacádicos de refijación que varían en la evolución y durante la recuperación con el tiempo. Estos pacientes pueden recuperarse perfectamente, pero seguir teniendo molestias subjetivas, así como hay pacientes que permanecen con el daño, pero desde el punto de vista subjetivo se sienten muy bien. En la fase aguda inicial puede haber una aparente afectación también del canal semicircular lateral opuesto, es decir, del lado sano, esto por un juego de equilibrio a nivel de los núcleos vestibulares que sin embargo, con el tiempo se recupera. Las sacadas nacen mixtos, covert y overt, y después los overt tienden a desaparecer. Cuanto más acentuada es la compensación y sobre todo la latencia se iguala para todos estos fenómenos de recuperación. Así que los patrones de la neuritis vestibular son también una excelente referencia para lo que respecta a la rehabilitación vestibular. Ah, fantástico. Entonces el VHIT también puede ser utilizado en el seguimiento y también en la rehabilitación vestibular. Absolutamente sí. El VHIT es una herramienta indispensable para el monitoreo de los pacientes durante la rehabilitación vestibular. Permite seguir los progresos o a veces los retrocesos del paciente y modificar en consecuencia las estrategias terapéuticas. Tengo una gran experiencia en lo que respecta a Francia y te digo que en ese país y en los países de habla francesa está muy difundida la figura especializada del rehabilitador vestibular, del kinesiólogo, que trabaja en conjunto con el otorrinolaringólogo. Casi todos los kinesiólogos cuentan con el instrumento VHIT y lo utilizan regularmente. Y te digo además, concluyo diciendo que sería absolutamente deseable una mayor difusión de estas figuras también aquí en Italia, así como del instrumento. Gracias, profesor. ¿Qué consejos daría a quienes se acercan al campo de la vestibología y desean profundizar en el uso de instrumentos como el VHIT? Excelente pregunta. Respondo con mucho gusto. Como siempre en estos casos, ante todo se necesita una base cultural sólida, que lamentablemente solo se adquiere con el estudio y por supuesto con mucha práctica. No existen atajos, hay que aceptarlo. Otro ingrediente indispensable es una gran pasión por el tema. Lo entiendo, de hecho, en muchas cosas la práctica es muy importante. Hemos terminado con las preguntas, pero para concluir con un tono un poco más ligero, ¿hay alguna anécdota curiosa, algún episodio imprevisto que le haya ocurrido durante la realización de un VHIT, precisamente en la práctica diaria? ¿Alguna historia que recuerde de manera especial? Claro, Mario. Más que una historia, es una observación, porque me hizo comprender la importancia del enfoque con el paciente. Te cuento que una vez me encontré con una paciente cuyo VHIT era realmente poco claro y me costaba darle un sentido. No encontraba una razón basada en la clínica. Entonces, pensando y pensando, tuve la intuición de volver a dar las indicaciones a la paciente, de explicarle todo el test desde cero. Y cuando lo repetí, milagrosamente, increíblemente, obtuve un registro normal.
tal como se esperaba. Esto es porque el razonamiento clínico nunca debe faltar y nunca debemos olvidar que tratamos con personas, por lo tanto, con algo que debe proporcionarnos las respuestas que queremos obtener y no necesariamente las que esperamos. Gracias, Enrico, por haber compartido este caso específico y la importancia que tiene también la situación que se debe transmitir al paciente en el momento de realizar el examen. Sí, mira, te digo que en todas las pruebas, en cualquier prueba neurológica, la interacción con el paciente, la explicación detallada, diría casi maniática, es una garantía de un examen limpio, de un examen más fácilmente interpretable, un examen en el que hay mucha señal, es decir, información, y poco ruido, es decir, cosas que confunden. Gracias, muy bien. Agradecemos de corazón al profesor Enrico Armato por haber compartido con nosotros su experiencia y su visión sobre el uso del BEHIT en la práctica clínica cotidiana. Ha sido un valioso recorrido entre la historia, las aplicaciones clínicas y las perspectivas futuras. Les invitamos a seguir con nosotros también en los próximos episodios, donde continuaremos profundizando en los temas fundamentales para el diagnóstico y la gestión de los trastornos vestibulares. Gracias. Ha sido un placer, de verdad. Gracias de nuevo. Muchas gracias, profesor Enrico, por estar aquí con nosotros.